Bueno, otra vez de rutita corta, vamos a probar una posición nueva de la cámara, aquí en el lateral. Y bueno, y otra cosita que le terminé poniendo el micrófono, a ver si disminuye un poco el ruido del viento, que no es excesivo, es soportable de la prueba que hice la vez anterior, pero bueno, vi un video donde recomendaban ponerle una cuestioncita al micrófono y bueno, ya se le he puesto y vamos a hacer una ruta, bueno, por el lugar de siempre, San Martín de la Vega, Cienpozuelos, y vamos a ver si pasamos por donde el, el fotógrafo barbudo, pero en el sentido contrario al que pasé la vez que nos hizo la foto. Supuestamente hoy va a estar ahí hasta la 1. Y bueno, esta rutita es corta, en una hora ya estar en casa. Así que nos dará tiempo de conseguirlo ahí en su lugar de trabajo. Bueno, ahora vamos a agarrar un pedazo de autopista, voy a apagar la cámara y ya luego cuando comencemos con carreterita secundaria la vuelvo a encender. Bueno, ya en carretera secundaria, dirección San Martín de la Vega. Luego pasaremos por Chinchón y de Chinchón la carretera que va hacia Morata de Tajuña, que es donde está el fotógrafo barbudo. Y luego de ahí A3 hacia la casa. Hoy bastantes ciclistas. Bueno, sí, aquí en esta carretera siempre hay ciclistas. Lo que no he visto es colegas en moto. Es verdad que ayer cayó mucha agua y en algunas partes, sobre todo en la autopista, se veía parches de humedad. Aquí la verdad que ahora no. Ahora está bien, por esta parte, pero no veo colegas. Que por aquí se ven algunos parchecitos y ciclistas como churros. Pues que esta zona está muy bien para la parte de los ciclistas. Tienen su ciclovía y no están metidos en la carretera, que es peligroso para ellos y para los demás. Bueno, ahí me pasó un colega como si no hubiera un mañana. Mira que esta parte está bien, bueno, a ver si un día me vengo con la bicicleta que de paso la tengo abandonada. El, esta semana que viene, el día jueves, llevo la moto al concesionario a ponerle unos accesorios. Ya haremos un video, son tonterías, no es nada del otro mundo, pero espero que con los pequeños cambios que quiero hacerle, eh, sea un poco mejor la postura de manejo o de conducción, como se dice aquí en España, y
Luego también ver de modificar la posición del GPS para no tener que quitar la vista de la carretera. Estamos en San Martín de la Vega. Bueno, la otra parte de la cámara ahí donde la llevo es que no sé si la inclinación está bien. Bueno, en todo caso quiero ver cómo se ven las imágenes desde ahí. Otra alternativa más. Bueno, ahora sí, salimos de San Martín de la Vega, vamos camino a Cienpozuelos para después agarrar la vía que va hacia Chinchón. Son las 11, vamos bien de tiempo porque el fotógrafo creo que está hasta la 1. Pues que los moteros hoy se quedaron dormidos porque el clima está muy bien. Carrera de MotoGP no hay. Me parece extraño no ver más moteros en la vía. Bueno, también es cierto que esta zona no es especialmente rica de curvas y la gente suele irse hacia la sierra. Pero vamos, que para hacer la prueba que yo quería hacer, no tenía sentido irme tan lejos. Ahí tenemos el bonito pueblo de Chinchón, ¿verdad que es un pueblo muy bonito, muy atractivo, muy pintoresco? Vale, pues a Chinchón le pasamos por un lado y ahora esta es la carretera que va de Chinchón a Morata de Tajuña y por aquí nos tendremos que conseguir al fotógrafo barbudo. Vamos a ver qué tal salen las fotos y si vale la pena compraremos una. Estas curvas eh, son agradables subiendo, bajando es un fastidio. Hay que ir frenando. Bueno, ya nos quitamos de encima a los ciclistas, que la verdad que, eh, vamos, yo creo que hay espacio para todos, pero joder, hay que buscar la manera de no estorbarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, aquí estamos casi llegando a Morata de Tajuña, aunque no
no vamos a entrar a Morata de Tajuña. Le vamos a pasar por un lado y nos vamos para la casa a ver qué salió de todo esto, entre audio, posición de la cámara, eh, video. Pues la verdad que hoy plagado de ciclistas esto. Si no me equivoco, esta es la antigua sede, pero cuando digo de antigua, de hace muchísimos años, la antigua sede de Radio y Televisión Española. Esto está abandonado, pero bueno, lo mantienen como recuerdo. Y esta era la vía que yo usaba cuando regresaba del trabajo en el 2003, que trabajaba en Esquivias. Me metía por estas carreteras secundarias. Y ahora aquí estamos cerca de Rivas hacia Madrid. Gilipollas. Bueno, pues aquí ya estamos en la A3, dirección Madrid. Y aquí a la derecha tenemos Rivas hacia Madrid. Bueno, pues ya llegando a casita, y al ensanche de Vallecas. Los Berrocales. Ya veremos cuando esto lo terminen, a ver qué tal.
el tráfico en esta rotonda. Joder, ¿cómo? Tengo que comprar el pin lock. Se me, se me empaña muchísimo el casco, la visera, perdón.